El título de la enseñanza es El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo del 19 al 34. Juan capítulo 1, versículo del 19 al 34. Los que estén utilizando aplicaciones, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. Juan 1 del 19 al 34. La palabra del Señor dice así: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres Elías? Dijo: no lo soy. Entonces: ¿eres el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: ¿quién eres? Entonces, para que demos respuesta a los que nos enviaron: ¿qué dices de ti mismo? Juan dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron entonces: si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Como saben, Juan, todo rey en Israel siempre estaba acompañado de un profeta. El rey David estaba acompañado del profeta Samuel, del profeta Gad y del profeta Natán. Siempre todo rey estaba ligado a un profeta, porque el profeta estaba comisionado para anunciar cualquier cosa que hiciera parte del reino y que sobre todo Dios quisiera decir a la nación o al pueblo. Jesús es un rey y el profeta de su reinado mientras está en la tierra es Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista es un niño milagro. Ustedes saben que la mamá no podía tener hijos y Dios viene, hace un milagrazo de esos que él hace y la mamá pudo darle a luz. Y Juan desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo. Incluso cuando llega María con Jesús a la casa, él salta, el bebecito salta cuando María llega a la casa ya embarazada de Cristo. Desde muy niño él estaba muy conectado con Jesús porque ese era el propósito de su nacimiento. Entonces Juan está bautizando, ya está ejerciendo su ministerio, está bautizando. Él vive en el desierto y en el Jordán. En el desierto se va a solas, recupera fuerza, se mete con Dios, y el Jordán es la zona donde él ejerce su llamado. Él está bautizando, su predicación es algo particular, él está predicando arrepentimiento de pecados. Israel viene de un silencio profético de 400 años, el último que había profetizado era Malaquías, y había 400 años de un silencio rotundo, donde nadie dijo, nadie se había levantado y nadie había dicho: así dice el Señor. Hasta Juan el Bautista. Juan rompe el silencio, porque eso es algo muy lindo de lo profético rompe los silencios. Entonces viene Dios y empieza a utilizar a Juan bautizando, la gente se está arrepintiendo de los pecados, y esto les empezó a caer mal a los fariseos. Bueno, a ellos les cae mal todo. Si sanan a un enfermo les cae mal, si multiplican los panes les cae mal, esos tipos todo les cae mal. Entonces él está bautizando, la gente arrepintiéndose, conociendo a Dios, un avivamiento está empezando a gestarse, él está preparando el camino porque viene Jesús ahora con todos los hierros a traer el reino, a la revelación del Padre, a levantar apóstoles, viene con todo el Señor. Entonces él vienen los fariseos y le preguntan: ¿tú quién eres?
¿tú quién eres? Tú eres Elías. Porque había una leyenda que decía, o más que una leyenda, una palabra que decía que Elías iba a volver a manifestar en la tierra. Y Malaquías lo había dicho. Él va a hacer que los padres regresen a los hijos, que los hijos regresen a los padres. Y cuando el ángel profetiza al papá que van a ser Juan, le dice que él va a caminar en el poder de Elías. Y Juan y Elías son muy parecidos. Entonces viene, le pregunta, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? No, yo no soy Elías. ¿Eres el profeta? No, yo no soy el profeta. ¿Eres el Cristo? Yo no soy el Cristo. Pero ¿quién eres tú? Que está bautizando a toda la gente, que está hablando estas palabras. ¿Quién eres tú? Yo soy una voz, dice. Yo soy una voz que clama en el desierto. Y yo tengo que enderezar las cosas torcidas, porque viene el Señor, viene su momento. Y en ese momento Jesús, pasa el tiempo, se le acerca. Estoy haciendo un resumen de la lectura. Se le acerca y él le dice a la gente, este es el Cordero. Toda la multitud del Jordán, todo el mundo está ahí. Este es el Cordero. Y hace que todo el mundo lo mire a Jesús. Y cuando revela que Él es el Cordero, ahorita les voy a explicar un poco qué quiso decir Juan con eso. Inmediatamente Él dice, yo vi que la paloma, que el Espíritu Santo vino sobre Él. Y no solo vino, sino que permaneció con Él. Él es el Hijo de Dios. Él es el ungido. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a ver algunas cosas en la historia que nos van a bendecir. La historia comienza diciendo en el versículo 19 y 20, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y aquí Dios me empezaba a hablar. Decía, Juan tenía un testimonio. Y mira lo que significa la palabra testimonio. Significa confesión que prueba que algo es verdad. Confesión que prueba que algo es verdadero. La palabra testimonio también significa acción de una persona en la que describe algo que ha visto. Acción de una persona en donde describe algo que ha visto. Entonces Juan estaba testificando de lo que había visto. Y a mí el Señor hablaba a mi corazón y me decía para esta casa, yo voy a hacer cosas en medio de esta casa y yo voy a levantar testimonios en medio de la casa. Porque esta casa me va a ver moverme. Esta casa me va a ver sanar, me va a ver restaurar, me va a ver liberar, me va a ver llenar. Yo voy a llenar sus bocas de testimonios, dice el Señor. ¿Alguien puede creer eso? Tú vas a testificar. Tú vas a testificar. Tú vas a ver a Dios moverte en tu vida. Tú vas a ver cómo Dios te va a transformar ese carácter. Tú vas a ver cómo Dios va a devolverte cosas que tal vez un día el enemigo quiso destruir. Tú vas a ver cómo Dios va a poder restaurarte de todos los golpes que esta vida tan agresiva a veces nos dio. Así que tú lo vas a ver, tú vas a poder testificar. Juan tenía un testimonio. No se va a decir en esta casa, es que no tengo nada que testificar. No, tú vas a testificar. Tú vas a testificar de que en medio de la tormenta la mano del Señor te sostuvo. Tú vas a testificar que aunque no había suplido Dios todo, tú seguiste creyendo en Él. Tú vas a testificar que aún en medio de las lágrimas el Señor te siguió amando. Tú vas a testificar que aunque otros te dieron la espalda, su amor inagotable estuvo contigo. Tú vas a testificar que aunque se presentaron las más agresivas tentaciones, pudiste resistir. Tú vas a testificar que aunque caíste un día en alguna tentación, su misericordia te levantó y su perdón te restauró. Tú vas a testificar. Tú vas a testificar de que tus hijos están sirviéndole a Dios. Tú vas a testificar de que tus nietos van a alabar a Dios. Tú vas a testificar de que el Señor ha transformado tu vida y tu corazón. Tu boca se va a llenar de testimonios. Un día a Juan le tocó el turno de testificar. Un día vendrá el turno tuyo de testificar. Que ese dolor que un día te aquejaba en la parte baja de la espalda desapareció. Un día vas a testificar
de que te graduaste de la universidad donde pensabas que era muy difícil hacerlo. Un día vas a testificar en un altar que te estás casando y que tu vida sentimental se pudo restaurar después de tantos golpes y después de tantas lágrimas. Un día vas a testificar de que tienes una familia preciosa, de que Dios te dio un nuevo comienzo, de que Dios te levantó cuando nadie te pudo levantar. Vienen días de testimonios para Viva. Vendrán los días de testificar que por fin pudiste abrir la empresa que tanto soñaste. Vendrán los días de testificar que hoy estás amamantando al bebé que toda la vida quisiste tener. Vendrán testimonios a Viva. A Juan le tocó el turno de testificar. A ti te va a llegar el turno de testificar. Te va a llegar el turno de testificar. Mi papá tenía el corazón tan duro para el evangelio, pero ahora está quebrantado delante de Dios. Tú vas a testificar eso. Mi hermanita con la que yo me crié no quería nada con Dios y ahora ama a Jesús. Tú vas a testificar eso. Tú vas a testificar eso, porque vendrán los días de testimonios para esta casa. Entonces dice, Juan tenía un testimonio. Los sacerdotes y los levitas querían saber quién era Juan. ¿Sabe por qué querían saber quién era él? Porque la fama de él había crecido mucho. La fama de él había aumentado muchísimo. Y él estaba siendo conocido en todo lugar. ¿Y sabe por qué estaba siendo conocido? Porque estaba bautizando personas. Y a mí me llama la atención algo, y permite decirte qué cosas me ministraron a mí cuando leía esto. Él tenía fama porque bautizaba. Y era como si Dios me preguntara, Jorge, ¿tú de qué tienes fama? ¿Tú eres famoso por qué? ¿Las personas te reconocen por qué? ¿Cómo te reconocen tus hijos? ¿Cómo te reconocen tus hermanos? ¿Cómo te reconocen en las iglesias a donde vas? ¿Cómo te reconocen tus papás? ¿De qué tienes fama? Me confrontaba un poco la pregunta. Porque una vez se dice, a mí no me importa lo que diga la gente. Pero Jesús dijo a los apóstoles, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Se acuerdan que lo dijo? Entonces hay algunas opiniones de personas que sí importan. A mí me importa lo que opina mi esposa de mí. A mí me importa lo que dice mi hijo mayor de mí. O lo que dice mi nena de mí, mi hija. A mí me importa lo que dicen mis amigos. A mí me importa lo que dice el Dios de mí. Eso es importante. Y Juan, su fama había crecido muchísimo. Y le pregunta, mire la pregunta clave que le dan a Juan. ¿Quién eres? Y esa pregunta hoy retumba en tu corazón. ¿Quién eres tú? Porque a Juan un día le preguntaron, ¿quién eres? Y un día esa pregunta la tenemos que responder. ¿Quién eres? Esa pregunta responde de dónde vengo, qué tengo, hacia dónde voy, cuál es mi misión. ¿Tienes las respuestas a estas preguntas? ¿Cuál es tu misión? ¿Hacia dónde se está dirigiendo tu vida? Si creíste que solo naciste para estar en una empresa al frente de un computador, recibiendo un pago, un 15 y un 30, tu visión tiene que ser ampliada. Va más allá que eso. O si naciste solamente para ser un excelente profesional, permíteme, tu visión se tiene que ampliar. Hay llamados, propósitos eternos y espirituales que Dios depositó en tu vida y que Dios los va a hacer crecer de una manera sobrenatural. No naciste solo para el oficio que haces. Naciste para algo que va más allá de Dios, que va para algo más allá del cielo. ¿De dónde vengo? ¿Quién eres? Se va conectado. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes? Pastor, yo vengo de una familia destruida. Yo también. Mi inicio no fue bueno. Muchos saben que yo vengo de una familia de alcohólicos. Y mi papá tenía un problema de alcohol severo. Pero de donde yo vengo no define hacia dónde voy. Nunca tomes el dónde vengo para sepultar el tremendo propósito lindo que Dios tiene contigo. No importa si el comienzo no ha sido bueno. El comienzo no va a determinar tu final.
Tu final Dios lo puede transformar con su poder y con su amor. ¿De dónde vengo? ¿Qué tengo? Eso va ligado al quién eres. ¿Qué tengo? Y no me refiero a cosas materiales, sino cómo me ha dotado Dios. ¿De qué me ha dotado el Señor? ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Qué talento me dio? ¿Qué me dio Dios? Porque no se vale decir que Dios no te dio nada. Dios a todo el mundo le repartió talentos. Y aquellos que han confesado a Cristo como Salvador, que fueron impartidos y llenos con el Espíritu Santo, también les ha derramado dones espirituales. La pregunta es, ¿quién eres? Pero mira, ya te dije lo que le preguntaron, pero te voy a decir lo que no le preguntaron. No le dijeron quién fuiste. Tampoco le preguntaron quién serás. Le preguntaron ¿qué? ¿Quién eres? Presente. Y el Espíritu Santo me decía, porque hay personas que todo el día están viviendo en quién serán y están olvidando quiénes son. Están viviendo un futuro y eso los afana. Y están olvidando quiénes son hoy, porque están pendientes y afanados, cargados, turbados y ansiosos por un mañana. Pero hay otros que están ligados a lo que fui, a lo que yo fui. Yo un día fui muy consagrado a Dios y estás ligado a ese fui. Yo un día fui muy buena hija y estás atada a lo que fui. Pero a Juan le están preguntando quién eres. No tiene nada que ver el futuro, no tiene nada que ver el pasado, es quién eres ahora. Es quién eres, qué estás construyendo hoy. Porque como lo decía ahorita, tu pasado sí tuvo una inherencia, todo el mundo tiene una historia de su pasado, pero Dios es experto en no darle poder al pasado, sino darle poder a su amor y a su gracia y a su poder. Entonces, no quién fuiste, ni quién serás. Porque como te digo, hay personas ansiosas por el quién serás. No, yo voy a hacer esto. Está bien que sueñes, pero no olvides que para llegar allá tienes que fortalecer tu quién eres. Para ser quien serás, tú eres, tiene que ser fuerte. Y solo puede ser fuerte en Jesús. Solo puede ser fuerte en Dios. Entonces miren a Juan, esto se va a poner interesante. Juan dijo, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. O sea, lo están comparando con Jesús. Mira el nivel de unción o cómo Dios utilizaba a ese hombre, que lo comparan con Jesús. Él dice, yo no soy el Cristo. Entonces, Dios me decía algo y me decía, Juan no respondió, yo no soy el Cristo. Uno tiene que saber quién es, pero también tiene que saber que no es. En su identidad. Uno tiene que tener claro lo que no es. Fíjense que Juan no tomó el crédito de Jesús. Él dijo, no, ese no es mi llamado. Yo no soy el Cristo. Y a veces nosotros queremos vivir en la identidad de otro. Él podía decir, yo soy el Cristo, pero no lo es. Y a veces es así. Te voy a decir lo que me pasó a mí al inicio de empezar a servirle a Dios. Yo quería que Dios me utilizara como los hombres de Dios que yo crecí admirando. Entonces yo quería hacer lo que ellos hacían. Pero cuando lo hacía, no pasaba lo que le pasaba a ellos. Y yo decía, gracias mi hermano, y yo decía, pero ¿por qué no pasa? Y quería hacer sus gestos. Estaba iniciando, necesitaba en muchas cosas aprender y madurar, pero lo hacía. Y hablaba el tono de voz y no sé qué, pero no pasaba lo que ellos experimentaban cuando fluían en lo que Dios les había dado. Y un día Dios me dijo, ¿sabes por qué no desato mi poder cuando haces esas cosas? Porque quieres fluir en lo que hace otro y estás dejando de fluir en lo que eres tú. Empieza a predicar como tú predicas, empieza a orar por la gente como tú oras, empieza a profetizar como tú profetizas, empieza a hacer las cosas conforme a tu diseño y verás que todo cambia. Y cuando empecé a hacerlo, cuando dije yo no soy el Cristo,
Cuando empecé a entender quién soy, entonces empecé a fluir en el diseño que Dios me había dado. Esta iglesia debe fluir en su diseño, debe caminar en su diseño, en el diseño original, en el diseño perfecto, en el diseño con el cual nació. Hay cosas que Dios le dio a este lugar que hacen parte de un diseño que su creador fue la mano del Señor. Juan contestó: yo no soy el Cristo. Él no intenta ser otra persona, nunca intente ser otra persona. Sé tú, transformado por Dios, por supuesto, porque hay una filosofía que dice: sé tú, pero el tú necesita ser sanado, curado, restaurado y lleno de Dios, ¿verdad? Entonces dice acá, Juan contestó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces ¿qué? ¿Eres Elías? Mira el tipo con lo que lo están comparando. Los que conocen un poquito de historia bíblica saben que Elías hizo llover fuego del cielo, hizo llover agua del cielo también, multiplicó la harina, multiplicó el aceite. Eso lo hizo Elías, y están comparando a Juan con Elías. O sea que algo bueno está haciendo Juan para ser comparado con alguien como Elías. Pero ¿cómo reaccionas tú cuando te comparan? ¿Cómo reaccionas tú cuando te comparan con otros? Porque Juan le están diciendo que es Elías, pero Juan no ha hecho llover fuego del cielo. Y tampoco ha traído ninguna nube con agua. Eso lo pueden ver en primer libro de Reyes 18 y 17, quien lo quiera leer, y 19, la historia de Elías. Él está siendo comparado. Y dijo: no lo soy. Él pudo haber dicho: hey, qué chévere que me digan que yo soy Elías. Sí, yo soy Elías. No, él tiene claro quién es. Él tiene clara su misión. Él tiene claro quién es en Dios. Dijo: no lo soy. Porque a veces las personas te van a querer encasillar en la talla o en el tallaje de otra persona. Dice: no, yo no lo soy, yo soy Juan. Ese soy yo soy Juan. El hijo de Zacarías y Elizabeth. Juan soy yo. Entonces, ¿eres el profeta? Y él respondió: no. Ahí sí se me quebró el coco cuando estaba estudiando esto. Porque dije: este hombre es profeta, ¿cómo va a decir que no lo es? Y el Espíritu Santo me decía: porque su pasión no era su título, era su Dios. A él no le importaba si le decían profeta, a él no le importaba cómo le decían. A él lo que le importaba era que todo el mundo conociera a Jesús. Tienes que cuidar, y yo tengo que cuidar, mis motivaciones. Mis motivaciones son preponderantes en mi corazón y en mi vida. Respondió: no. Le dijeron: ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? A Juan lo compararon con el profeta. Y Lucas 1:16 lo comparan con Elías también. Lucas 1:16 al 17 dice: Juan hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios con el mismo poder espiritual de Elías. Y él dice que no es Elías y dice que no es profeta, pero es el sentido de su corazón. No darle relevancia a un título, sino más a su adoración al Señor. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Le preguntan. Mira la pregunta que le dicen. Primero que le preguntan: ¿quién eres? Ahora mira lo que le preguntan: ¿qué dices de ti mismo? Ahora yo te devuelvo esa pregunta a ti. ¿Tú qué hablas de ti? ¿Qué dices de ti cuando te miras al espejo? Cuando has estado en tus temporadas de flacura y en tus temporadas de estar rellenito. Vamos a decir rellenito. ¿Qué dices de ti cuando nadie dice nada de ti? ¿Qué dices de ti cuando haces algo bueno y esperas el aplauso y nadie te lo da? ¿Qué dices de ti? ¿Qué dices de ti? ¿Cómo tú te ves a ti mismo? Porque mira la pregunta que le están haciendo a él. Entonces, ¿qué dices tú de ti? Y las personas van a probar lo que tú dices de ti misma, lo que tú dices de ti mismo. ¿Qué dices de ti?
Yo muchas veces dije cosas que no eran buenas de mí. Cuando me miraba, decía, yo soy el hijo de un alcohólico, yo soy uno de los desordenados del colegio, yo soy un hombre tímido, yo soy un hombre que no es inteligente. Yo decía esas cosas de mí, decía muchas cosas de mí. Pero cuando Dios te revela quién eres, lo que tú dices de ti mismo empieza a cambiar. Entonces tú empiezas a decir, soy un hijo de Dios, soy luz del mundo, soy sal de la tierra, soy redimido, comprado por la sangre del Cordero, hijo de Dios, lleno del Espíritu. Y empiezas a cambiar tu lenguaje de lo que tú dices de ti mismo. Yo quiero invitar a los líderes ahora que él se ponga esta y tú esta. Ahora ponte tú esa. Él dice, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy Elías, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta. Pero todo el mundo le dice, tú eres Elías, tú eres el profeta, tú eres el Cristo. Eso pasa cuando te quieren colocar la talla que nunca fue tuya. Te quieren colocar un tallaje que no te pertenece. Entonces, te quieren colocar una talla que no va acorde al diseño con el que Dios te creó. Entonces Juan tiene que estar muy seguro de cuál es su talla. Dile que está a tu lado, dile, tú sabes tu talla. Pero yo sé mi talla. Yo sé que no tengo voz para cantar. Yo sé mi talla. Yo conozco mi talla. Yo conozco mi talla. Yo sé que Dios me dio una gracia para enseñar. Yo sé que Dios me dio esa gracia. Yo lo sé. Él me lo ha dicho. Yo lo sé. Yo conozco mi talla. ¿Conoces tu talla? Porque la sociedad va a querer colocarte tallajes que no son los tuyos. Y a veces tú vienes, fíjate que él se lo pudo poner, pero no se le ve bien. Pero él tiene una talla más grande que la de su cuerpo. Porque tú a veces te quieres meter en tallas muy grandes y todavía no estás preparado para ese tallaje. Y tienes que dejar que Dios te haga crecer para poder meterte en un tallaje más grande. Te voy a decir un ejemplo en el ámbito de la empresa. Quieres una multinacional de 170 oficinas mundial, pero tienes que comenzar con un local en el barrio en donde vives. O sea, tienes un buen sueño grande, pero tú tienes que esperar crecer para poder alcanzar este tallaje. Ahora, hay personas que tienen unos talentos muy grandotes, muy lindos, espectaculares, pero como tienen su autoestima rota, se andan colocando tallajes pequeños. Cuando tienen un talento fuerte, un talento grande, tienes algo de Dios poderoso, pero tú te andas poniendo tallas pequeñas y te andas viendo pequeño cuando Dios te dio una visión preciosa. Pastor, no la conozco toda, tranquila, esa es una aventura cristiana. Uno empieza a conocer lo que Dios tiene con uno a la medida que uno empieza y se queda fiel, y Dios le empieza a mostrar a uno para qué lo tiene. Quedarte, permanecer. Entonces, ¿qué tiene que venir a hacer Dios? Dios te tiene que enseñar cuál es tu tallaje. Hay personas que tienen un tallaje, o hay mujeres que van a tener un tallaje para ser buenas consejeras para otras mujeres. Ese es tu tallaje. Ese es tu talla. Tú tienes que conocer tu talla. Tienes que conocer tu diseño. ¿Para qué
¿Para qué estás? Entonces Juan le quieren colocar la talla de Elías. No es la talla de Elías. Elías fue para una época. Elías fue para un rey, el rey Acab. Ahora estamos en otra época, en otra dimensión. Han pasado siglos. Ahora, ¿de dónde viene eso? Eso viene de la gente, no de Juan. Juan no se cree Elías porque Juan conoce su tallaje. Esta iglesia tiene un tallaje. Esta iglesia, de las veces que yo he venido aquí, Dios varias veces me habló y me dijo, esta iglesia ganará personas que no van a ir a ningún otro lugar, sino que fueron diseñados para venir solo aquí. Porque esta iglesia tiene un tallaje, un diseño. Un diseño que si tú lo alteras no se va a ver bien. Porque tienes que conocer el tallaje. Ahora, vuelve a colocarte la que es tuya. En Bogotá uno suda, men. ¿Te sientes más cómodo así? ¿Te sientes más cómodo así? Te vas a sentir mejor con tu tallaje. Si tú sabes que tienes un talento bien espectacular en las finanzas, fluye en tu tallaje. Si sabes que tienes como ese fuego ahí adentro que se te tiene que formar para enseñar la palabra, fluye en tu tallaje, pero de manera responsable, por supuesto, te tienes que dejar formar para llegar a poder enseñar a otros. Eso es una gran responsabilidad. Si tienes un tallaje con cualquier talento que tú tengas, te vas a sentir bien fluyendo en él. Te vas a sentir bien fluyendo en el don que Dios te dio. Te vas a sentir mejor. No te pongas a forzarte, es que yo me quiero meter en el tallaje de mi amiga. No, ese es el de ella. El tuyo es tuyo. No nos hagamos daño tratando de anular los mantos que tenemos por tomar la talla de otro. Pueden tomar asiento. Gracias. Un aplauso. Entonces Juan dice, ¿qué dices de ti mismo? Y yo podrías hacer esa reflexión y voy terminando para tener un tiempo de oración. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti? Es bien importante eso. ¿Qué dices? Puedes circular el dices. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de tu iglesia? ¿Qué dices de tus hijos? ¿Qué dices de tu esposa? ¿Qué dices de tu esposo? ¿Qué dices de tus amigos? ¿Qué dices de tu cuerpo? ¿Qué dices de tu inteligencia? ¿Qué dices de tu mente? ¿Qué dices? Eso es lo que le está preguntando a Juan. Viva, yo creo que todos debemos hacer una evaluación de nuestras palabras y una evaluación de nuestro tallaje y ver en qué talla estamos entrando. Entonces Juan no se centró en ser Elías. Juan no se centró en ser Elías. Ahora verán cómo Juan la tenía clara. Ahora verás lo crack que es Juan. Juan viene y dice, yo no soy Elías, tampoco soy el profeta, y mucho menos soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? ¿Se dan cuenta de la insistencia? Porque el mundo te quiere conocer y tú tienes que tener una respuesta cuando el mundo te quiera conocer. Entonces le pregunta, entonces, ¿quién eres tú? Entonces mira lo que dice Juan. Juan dijo, yo soy la voz. Amé eso. Juan es una voz. Él es una voz que no pueden callar. Él es una voz cargada de revelación. Él es una voz que trae reforma. Una voz que trae cambio, una voz que desata poder, una voz que trae lo que nadie más puede traer. La iglesia es una voz, Viva es una voz. Tú eres una voz en donde estás. Tú eres la voz de Dios en ese colegio, la voz de Dios en esa familia, la voz de Dios con tus amigas, la voz de Dios con tus amigos. Tú eres una voz. ¿Alguien dice amén a eso?
Pero te voy a ser diligente y te voy a decir las cosas que Dios me dijo para ti. Tú eres la voz de Dios en medio de estos tiempos. Hay personas que tienen voz, pero no tienen un mensaje que desatar. Y Dios va a empezar a colocarte en tu corazón no solo la voz, sino un mensaje que desatar para aquellos que necesitan escuchar la voz del Señor. Él tiene un mensaje que desatar. Te voy a decir algo de mi visita acá. En las últimas 2 semanas, yo en los 44 años de vida que tengo, nunca, o sea, es muy raro. De verdad que yo no me acuerdo que me haya dado algo en la garganta. Dios ha permitido que tenga una voz, una buena voz para poder enseñar. Pero en las últimas 2 semanas me empezó una carraspera en la garganta que yo le decía a Stephanie, le decía a mi esposo, esto está raro. A mí no me da, tú conoces tu cuerpo. O sea, esto no me da, esto no es raro. Y a veces yo predico mucho y no me da. Está extraño esto. Y de repente venían los tiempos de enseñanza y me tocaba enseñar y de pronto nadie se daba cuenta que estaba enseñando con dolor, que me estaba doliendo mientras estaba enseñando. Y he tenido que tomar cosas. Anoche en el hotel sentía dolor. Decía, Señor, tú me llamaste a hacer esto, yo lo voy a hacer. Y hoy en la mañana amanecí sin dolor. Ahora mismo estoy predicando, no tengo dolor. Yo creo que Dios te respalda cuando estás haciendo su obra y su voluntad. Pero te voy a decir algo que Dios me enseñó de esto. Él me dijo, hay personas que son una voz, pero sus gargantas están cansadas y hay algo que no los deja hablar. Porque mientras yo estaba afectado de la garganta, yo tenía una voz, pero no podía hablar con la fuerza que yo quería, porque había algo que me afectaba, que no me dejaba. Y hoy yo vengo a decirle algo a alguien, Dios va a curar tu voz. Estoy hablando simbólicamente, Él va a curar tu garganta, Él va a curar el área más herida de tu alma para que tu voz no se silencie. Él va a sanar lo más quebrado y fracturado de tu vida para que tu voz no se ahogue, para que tu llamado no se muera, para que tu propósito pueda surgir y se pueda levantar. Hay voces que han estado cansadas. No sé cuándo, no voy a pedir que levantes tu mano porque es una pregunta muy íntima, pero ¿cuántos llegaron cansados de algo donde tú dices, no tengo voz? No tengo voz. Y me siento que no tengo fuerzas, que no puedo. ¿Y sabes qué me tocaba a mí? No me pasó tanto ahora, fue el fin de semana pasado que me tocó predicar y el antepasado también. Nadie se enteró que yo predicaba con dolor en la garganta. Y me revisaron, no había placa, mis pulmones bien, todo en orden. Pero nadie se enteró porque así a veces pasa con el corazón. Llegas a la iglesia, saludas a tus amigos, saludas a tus llaves, sonríes con todo el mundo, pero adentro tienes dolores que necesitas que te curen. Tienes cargas duras que necesitas que Jesús las quite, porque te están hundiendo, te están golpeando duro. Tienes cosas que te quiebran. Y a nadie le cuentas que tu garganta duele. Y todo el mundo cree que está bien porque te ven hablar. Y creen que todo está en orden porque te ven hablar. Pero no saben la batalla, no saben cuánto te cuesta pronunciar cada palabra. No saben cuánto te cuesta levantarte de la cama. Cuánto te cuesta trabajar aunque no tengas ganas. Cuánto te cuesta afrontar la vida aunque los temores y los miedos te atacan. Anoche en mi cama en el hotel entendía por qué Dios me permitió pasar por eso con mi garganta. Para poder entender el corazón de una iglesia que muchas veces le ha tocado decir, yo estoy bien cuando duele la garganta. Entiéndame el simbolismo de lo que estoy hablando. Que te toca sonreír cuando no tienes ganas ni fuerzas para hacerlo. Entonces,
Dios también me dijo algo anoche, me dijo, el mundo quiere callar la voz de mi iglesia. Profetiza que la voz de Viva no se va a callar. Esta iglesia no será muda. Esta iglesia tendrá una voz de influencia. Yo no sé en qué sectores, en qué familias. Lo que yo sí sé es que la voz de este lugar no habrá mundo ni enemigo que la pueda callar. ¿Alguien dice amén? Yo soy una voz, dijo Juan. Dijo después, una voz que clama. Segundo, que clama. Y Dios me hablaba, mi iglesia tiene clamores en el corazón. Están clamándome a mí. Hay clamores, hay ruegos, hay oraciones, hay corazones quebrantados. Él es una voz que clama. Me llama la atención que no dice, yo soy una voz que profetiza. Él dice, yo soy una voz que clama. Clama al cielo. El cielo tiene respuestas para ti. No sé la manera en la que el cielo responda. A veces el cielo es extraño en sus respuestas. A veces es extraña la manera en la que Dios opera. Y sé que a veces entenderlo a Él es demasiado complicado. Pero solamente confía en que Él responde a tu clamor y sabrá qué hacer en cada momento exacto de tu vida. Sabrá qué hacer en cada momento exacto. Pero mira dónde dice que clama. Yo soy una voz. Yo tengo un clamor, pero ¿sabe dónde clama? En el desierto, no en la primavera, no en el huerto, no en el lugar bonito. En el desierto Juan me está predicando y me dice, aunque yo ando por desiertos, yo soy una voz. Aunque yo vivo en un desierto, no me callaré. Hablaré de Jesús. Aunque yo estoy en un desierto, no me callaré. Seguiré clamando al cielo. Y yo no sé si tú estás pasando por un desierto. Yo he pasado por desiertos, por cosas complicadas. Todo el mundo tiene una historia de un desierto. Nadie se salva. Todo el mundo le ha tocado pasar por una zona donde las cosas parece que se complican. Donde te preguntas, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está Él? Porque pareciera que se escondiera. Te preguntas dónde está. En los desiertos. Él tiene un clamor. Él es una voz que clama en el desierto. Por favor, Viva. No dejes que el desierto te robe el clamor y que mucho menos te silencie tu voz. En otra ocasión me invitaron a un congreso a predicar y tenía una migraña impresionante. Yo no sé cuántos aquí han padecido de migrañas, pero yo sentía que el corazón lo tenía en el ojo izquierdo. Una migraña de esas bien brava. Y yo llego a la iglesia, son de esos momentos donde ya tú no te puedes echar rever. Ya la iglesia está ahí. Tienes que estar. Y tienes que confiar en que al estar, Dios te va a ayudar. Te toca lanzarte, echar tu pan sobre las aguas, como dice Eclesiastés. Y cuando llegué, entré a la oficina del pastor. Yo decía, nadie sabía que la cabeza la tenía, me dolía. Y cuando llegó el ujier, el servidor, el del staff, me dice, aquí está el micrófono. A mí me dolía la cabeza. Y me levanté, fui al púlpito y empecé a enseñar. Y mientras estaba enseñando, el dolor se iba yendo, iba desapareciendo. Y era Dios enseñándome, si tú aprendes a permanecer en los desiertos, yo me haré cargo de tus dolores. Porque Dios no necesita muchas veces quitarte el desierto para curarte el dolor. Él te puede curar el dolor aunque estés en el desierto. ¿Alguien dice amén a eso? Yo sé que sería más chévere no estarlo, pero la tierra no es el cielo. Y en la tierra a veces pasan desiertos, pero Él te puede curar a pesar de. Él te puede sanar a pesar de. El clamor en el desierto. ¿Cuál era el clamor? Mira lo que Juan clamaba. Que se enderece el camino del Señor. Entonces Dios hablaba para mi corazón, para ti. Y te voy a hacer hoy vine a hacerte varias preguntas. Te voy a hacer otra pregunta hoy.
¿Qué necesitas que se enderece? Que es aquello que hoy estás viendo y dice, esto está medio torcido, esto está torcido, esto no está recto. ¿Qué necesitas que se enderece en tu vida? Porque hay cosas que Dios quiere enderezar. Hay cosas que Dios quiere enderezar en tu corazón, en tu familia, en tu vida. Gracias, pastor. Hay cosas que Dios quiere enderezar. Muchos saben, pero lo digo porque sé que hay rostros nuevos. Dios tuvo que enderezar cosas en mí. Mi sexualidad estaba torcida, yo era adicto a la pornografía y jugaba con el corazón de las mujeres y era una persona que tenía relaciones sexuales prematrimoniales y pecaba con mi cuerpo y hacía cosas que no eran correctas delante de los ojos de Dios. Sí, eso estaba torcido en mí. Yo no te podría hablar de otra cosa. Eso fue lo que me pasó a mí. Ese es mi testimonio. Juan dice la Biblia, Juan tenía un testimonio. Ese es mi testimonio. Y yo estaba torcido ahí. Pero el Señor enderezó las cosas. Y las enderezó para bien. Porque mientras yo estaba hundido en mi pecado, no había conocido a la mujer con la que estoy casado hoy. Pero cuando ese pecado fue quitado, fue preparado mi corazón para estar con la mujer con la que estoy hoy. Porque hay bendiciones que se desatan cuando cosas se enderezan. Tú tienes que dejar que las cosas se enderecen. Tienes que dejar que cosas se enderecen. Tienes que dejar que cosas, Dios, ahora me volví fan de ver a los quiroprácticos en video. Y me fascina ver cómo acomodan la columna, ¡pra! Y acomodan los brazos y no sé qué, y paro viendo videos de quiropráctico. Y una vez me vi un video de un tipo que supuestamente no podía escuchar y le acomodaron algo en la mandíbula, pero el tipo cuando le acomodaban gritaba, ¡ah! Gritaba de dolor. Y le acomodaban la columna, ¡ah! Y gritaba. Y todo lo que le acomodaban le dolía. Entonces el quiropráctico termina y le dice, ¿puedes oír? Y el más impresionado dice, ¡hey! ¿Puedo oír? O sea, en el proceso de enderezar le dolió, pero el fruto fue que pudo recuperar la audición que había perdido. Entonces, enderezar, yo sé que a veces te puede retar y que puede ser difícil y que puede doler a veces, pero yo te prometo que si tú permites que el enderezar de Dios venga, lo que vas a cosechar será bien lindo para tu vida. Será bien precioso para tu vida. Solo deja que Él enderece todo lo que tenga que enderezar. Hijos, permitan que Dios use a sus padres para enderezar lo que tenga que enderezar. Permitan discípulos del Señor que están acá, permitan que sus líderes enderecen lo que tengan que enderezar. Permitan que la Escritura enderece lo que tengan que enderezar. A mí me tuvieron que enderezar a tal modo que me tuvieron que enseñar realmente cuál era una sexualidad sana. Yo no la conocía. Yo conocía era pura sexualidad torcida, que no era saludable para mí. Me tuvieron que enseñar. Uno tiene que aprender. Y enderezar significa aprender cosas que tú no sabes. Deja que Dios enderece tu corazón y te enseñe cómo amar y cómo ser amado. Yo tuve que aprender también a ser amado, porque yo no sabía recibir amor, porque mi autoestima estaba devastada. Entonces yo no sabía ser amado. Entonces la gente me amaba y yo como que, no, yo no creo que nadie me ame y nadie me, yo no le importo a nadie y no sé qué, porque creía que no era digno de ser amado. Tú tienes que dejar que Dios enderece aún esas cosas en tu vida. Yo creo que Dios va a utilizar esta iglesia para enderezar muchas cosas en muchos corazones. Y tú tienes que dejar que eso pase. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Entonces, ¿cuál era su clamor? Que se enderecen las cosas. ¿Por qué bautizas? Le preguntan a Juan. Mire todas las preguntas que le hacen. Hay personas que van a cuestionar lo que tú estás haciendo para Dios. Y te van a decir, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas? ¿Tú no necesitas? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué tienes un grupo en casa?
¿Por qué cuidas a los niños? ¿Acaso son hijos tuyos? Y hay gente que va a hablar así. Entonces a Juan le preguntaron, ¿y tú por qué bautizas? ¿Sabes qué significa ese por qué bautizas? ¿Y tú con qué derecho haces eso? Porque hay gente que va a cuestionar lo que Dios te mandó a hacer, que va a cuestionar lo que Dios te llamó a hacer. Me refiero que la gente que está preguntando esto no es gente espiritual. Otra cosa es que te lo pregunta alguien espiritual y te diga, ¿y tú por qué estás haciendo esto? Tú con humildad da la respuesta, pero quien está preguntando no es para nada espiritual, son los fariseos los que están preguntando esto. ¿Y tú con qué derecho bautizas? Una vez, yo muy poco hablo de esto, yo me cuido mucho de esto, pero lo hago porque encaja con la enseñanza. Pero una vez un pastor me llamó a la oficina y me dijo, ¿y por qué a ti te dicen profeta? Y dice así. ¿Tú por qué exiges que te digan así? Y yo le dije, yo nunca exijo que me digan así. Incluso yo prefiero que coloquen pastor en los pósters. Un día Dios me enseñó, nunca pelees por tu corona. Deja que esas cosas las pelee yo por ti. Tú no pelees por nombres, ni puertas, ni nada. Eso yo me encargo. Y hay personas que van a... Porque ¿sabes cuál era la pregunta? ¿Sabes cuál era el trasfondo de la pregunta? Es, ¿por qué tú tienes un título que tú no eres digno de portar? ¿Por qué te llaman de una manera que tú no eres digno de que te llamen así? Y hay personas que Dios empieza a darte cosas tan preciosas y van a creer que tú no eres digno de recibirla, que tú no eres digno de tener una familia bonita, que tú no eres digno de poder crecer en la fe. Entonces Jesús ni siquiera creían que él era el Hijo de Dios. No lo creían digno de ser hijo de Dios. No lo creían digno. Entonces, ¿por qué bautizas? El mundo cuestionará las cosas que Viva hace. Y muchos cuestionarán, ¿y por qué la pared del fondo es negra? Hay gente que pregunta eso. Tanta cosa hay que prestar atención y se pueden prestar atención a esas cosas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el culto a las 11? No, los espirituales es a las 7 de la mañana. Porque la gente en Viva se despierta más tardecito los domingos. Ya sé la respuesta, ya. Entonces, ¿por qué bautizas? Siempre cuestionando la acción espiritual que Juan está haciendo. Y voy terminando y dice, Juan le respondió, yo bautizo con agua. Ahí Juan ya empezó a ponerse un poco complicado. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Mira la que les tiró. Dios camina en medio de ustedes y ustedes no tienen ni idea quién es Él. No tienen ni idea. Y ahí Dios me hablaba al corazón y me decía esto para ti. Llévatelo ahí para el corazón. Apasionate por conocerlo. No se vale que vengas un domingo acá, que aquí esté Dios, el creador del universo, moviéndose en medio de nosotros de forma unipersonal. Porque hay personas que mientras yo estoy enseñando, unos están riendo, otros están llorando, otros están atentos, otros están meditando, otros están escribiendo. El Espíritu Santo está haciendo con cada uno algo unipersonal, aunque estemos en cuerpo. Y no se vale que Dios venga y esté en esta casa y como que tú vayas a la iglesia pero no conozcas al Dios de la iglesia. Pastor, ¿cómo lo conozco? La escritura y la oración te llevarán a conocerlo profundamente. Y cada vez que lo conozcas profundamente, te perderás de amor por Él. ¿Por qué mi esposo y yo nos empezamos a enamorar? Porque nos empezamos a conocer. Y eso empezó a gestar amor. Conoces a Dios y Él hará cosas que te van a enamorar. De una manera que aunque tú lo quieras dejar, habrá un fuego en tus huesos que no va a permitir que tú lo dejes. Eso lo dijo Jeremías. Jeremías lo quiso dejar. Y dijo, no, estás demasiado tragado de mí. Tú no te das para ningún lado, tú vas a seguir sirviendo. Entonces, eso está en Jeremías capítulo 20, quien lo quiera leer. Ahí hay una disputa entre Jeremías y Dios gana la pelea. Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan
estaba bautizando. El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él. Mira eso. ¿Eres el Cristo? Yo no soy el Cristo. ¿Eres Elías? Yo no soy Elías. ¿Eres el profeta? Yo no soy el profeta. ¿Quién eres? Yo soy una voz. ¿Y qué haces? Yo clamo. ¿Y dónde clamas? En el desierto. Entonces dice el apóstol Juan, que está escribiendo el evangelio, y Jesús se acercó a Juan. Eso fue espectacular, porque Dios hablaba en mi corazón y me decía, la humildad de Juan atrajo la presencia. Y Dios siempre busca un corazón humilde delante de Él, que quiebre todo orgullo, que quiebre todo ego, que quiebre las cosas que tienen que quebrarse, y la presencia de Dios vendrá. La humildad para Dios huele, para las mujeres me entenderán, a un Chanel número 5. Sí, que Ariana Grande es una Chanel número 5. Ni Burberry, Chanel número 5. Para van y compran Chanel número 5. Eso cuesta billetes. La humildad atrae la presencia. Pastor, ¿tú lo puedes demostrar bíblicamente? Pues claro, la Biblia dice, yo estoy con el humilde y al soberbio lo miro de lejos. Lo han leído, ¿verdad? ¿Verdad que sí está escrito? La humildad es clave. Les prometo que mientras viva sea una iglesia humilde delante de Dios, la presencia siempre estará aquí. Siempre estará aquí. Siempre estará. Pastor, ¿cómo podemos ser humildes? Sirviéndose los unos a los otros, adorando a Dios con un corazón rendido en espíritu y en verdad, guardando un buen testimonio que le dé gloria a Dios delante de aquellos que no creen en Él. Nunca negando al Señor al que amas y al Padre al que honras, siempre amándolo con todo el corazón. Entonces, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero. Entonces, mira lo que hace Juan. No me miren a mí. Yo no soy el teso. Yo soy uno que bautiza y yo solo soy una voz. Mírenlo a él. Él es el Cordero. A mí Dios me dijo, todo ministerio tiene que hacer que la gente vea a Jesús. Que la gente lo vea a Él. Y Juan enfocó la visión de la gente en Él. ¿Cuál es la visión de Viva? Jesús es la visión de Viva. Cristo es la visión de Viva. Él es la visión. Miren al Cordero, pero mira, él no dice, miren al león, o miren a la roca, o miren el pan, miren al Cordero. Y el Cordero tenía este significado, Éxodo 12, del 11 al 12. Y les prometo que ya sí voy a terminar, se los prometo, de verdad que sí. Éxodo 12, del 11 al 12. Dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, dice Juan. Éxodo 12, ahí acabamos de hacer un salto histórico y nos metimos con Moisés, en Éxodo 12. Dice, deben comer el cordero vestidos y calzados, y con el bordón en la mano y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo el Señor pasaré por la tierra de Egipto, y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Es decir, cuando se sacrificó el cordero, se celebró la liberación de Israel del poder egipcio. ¿Por qué Juan dice, Él es el cordero? Porque el cordero en Moisés los liberó de una nación, pero el Cordero de Dios nos liberó del pecado. Nos liberó de la opresión satánica. Satanás no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas porque el Cordero murió por nosotros y nos quitó todo pecado que le daba autoridad a Él para oprimirnos o para atacarnos. Cristo es el Cordero que quita el pecado. Y Dios me decía, pregúntales qué quieren que yo quite de sus vidas. Porque Dios da, pero también Dios puede quitar cosas.
Él quitó de mí el odio hacia mi papá. Me lo quitó, lo removió. Él quitó de mí la baja autoestima. Él quitó. ¿Qué deseas que Dios quite? Porque Él quita el pecado. Y el pecado es todo lo que oprime, lo que daña, lo que desfigura. Pero ¿qué otras cosas necesitas que Él quite? ¿Qué otras cosas necesitas que Dios mueva de tu corazón? El cordero representa liberación, victoria, un nuevo tiempo. Representa conexión con promesas. Este cordero de Moisés los conecta con la tierra prometida, pero el cordero de Dios nos conecta con el cielo. Nos conecta con el Señor. Juan dice en Juan 3, 28 al 30, solo lo parafraseo: es necesario que Jesús crezca y yo mengüe. Es decir, yo no quiero brillar, yo quiero que brille Jesús. Viva nació para que brille Jesús. Jesús es quien debe brillar en este lugar. Y así termina estos dos versículos. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que Él fuera manifestado a Israel. Repito conmigo: Dios se va a manifestar. Juan también dio testimonio y dijo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer en Él. Es decir, no solo descendió sobre Jesús el Espíritu Santo, sino que permaneció con Él. Y levanta tu mano, recibe esta promesa: el Espíritu Santo va a permanecer contigo. Él no se va a apartar de ti. Él va a estar contigo en todo momento, en todo tiempo. Él será tu ayuda, Él será tu fuerza en todo momento de tu vida. ¿Alguien dice amén? El Espíritu Santo permaneció con Jesús, no lo abandonó. ¿Por qué Jesús pudo resistir la cruz? Él la pudo resistir porque te ama y me amaba a mí. Pero también, ¿sabe por qué resistió esa tortura tan brava? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si no, nadie puede soportar eso. Porque el Espíritu Santo estaba con él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y dice que aquel sobre el cual está el Espíritu Santo es el Hijo de Dios.